¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al programa de filosofía que tenemos todas estas tardes de lunes tan, ahora sí, tan cálidas, ya no tan heladas como habíamos recibido noviembre y parte, bueno, diciembre. Y ya pues el 2014 ya nos está otra vez confortando con su bello calor de principios de año. Entonces, pues la bienvenida aquí en esta noche. Y bueno, pues vamos a darle continuidad a nuestros temas de filosofía, no sin antes también agradecer a todas las personas que nos escuchan todas las tardes, apoyando este proyecto que se está realizando, y pues también agradecer los comentarios que dejan, que mandan, y bueno, pues obviamente los hemos estado también salvaguardando con el fin de también tomarlos en consideración. Mandarles un cordial saludo a los muchachos que ya regresan, bueno, que ya regresando al seminario, tienen sus semanas ya ahí, y bueno, pues se me había pasado antes de darles un saludo, pero pues saben que están en nuestras oraciones y pues rezando por las vocaciones. Y pues ahí también agradeciendo al padre Ramón en su nomenar ahora sí como jefe de la pastoral en toda la arquidiócesis. Entonces me imagino que va a ser un trabajo sumamente pesado por todo lo que implica este trabajo, pero le deseamos lo mejor también, ¿verdad? Entonces, y al padre Mario Villanueva, que cumplió años ayer, claro, entonces también un cordial saludo y pues los mejores deseos para pues lo que resta del año, ¿no? Todos sus proyectos se vayan cumpliendo. Obviamente no lo digo con el fin de que nomás le quede este año, padre, pero deseando lo mejor en todos sus proyectos de este año, que todas sus metas se lleguen a buen término, ¿verdad? Y pues deseándole más años todavía, que Dios le vaya prestando. Bueno, pues vamos a continuar con nuestros temas. El día de hoy vamos a dialogar ya de un tema totalmente distinto a los otros que hemos estado dialogando. Y es que en esta ocasión no vamos a hablar ya sobre lo que son las materias de particulares y las facultades últimas, ya no, porque ya tenemos de una manera u otra claro lo que la diferencia que puede existir entre lo que es la ciencia y la filosofía. Sin duda que la ciencia tiene mucho que se salvaguarda, pero tiene una limitación, como lo hemos estado viendo en los otros temas. Siempre se queda en un parámetro en el que nosotros ya, bueno, en lo que un científico ya no alcanza a revisar o ya no alcanza a entender. Y la filosofía tiene precisamente esa misión, ¿no? De darle explicación a donde los límites de la ciencia por la cuestión experimental ya no alcanza a explicar. Entonces, la filosofía tiene como cometido explicar aquellas cosas que de algún otro modo a la ciencia se les escapa. Pero ya teniendo claro lo que es metafísica, ¿sí? Lo que es la cosmología, lo que incluso el proceso psicológico que se da en la persona, que ya fue el último que vimos, con la psicología experimental y racional, los procesos metafísicos que también el hombre puede tener, las cuestiones abstractas que el hombre va aprendiendo y las cuestiones concretas que son de manera pues más directas, cuáles son las ciencias particulares, cuáles son las ciencias últimas. Entonces este interés por la filosofía y tratando también de llevar ahí una especie de analogía con el fin de que no llegue un disparate hacia extremos que no puedan ayudar a ninguna ni a otra, pues hemos procurado darles como una definición de cada concepto en la cuestión de lo que es racional, lo que es metafísica, lo que es una ciencia. Vimos lo que es la persona, de repente ahí tuvimos algunos temas acerca de las fiestas que hemos estado celebrando. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar ya con el aspecto meramente, ¿cómo lo podríamos llamar? Práctico, ¿sí? Por decirlo así de una manera más interesante, ¿sí? Y es que todo el mundo creo que hemos escuchado esa palabrita. Normalmente la usamos para aquellas personas que no se preocupan o no tienden a ser muy que digamos complicados a la hora de realizar alguna acción. Sí, es muy interesante porque nos dice, oye, tú eres demasiado práctico para hacer esto, tú eres demasiado práctico para realizar aquello, o eres demasiado práctico a la hora de contestar. Normalmente esa palabrita pues pareciera que estamos sumamente familiarizados con ellas y pues pasa desapercibida, ¿no? Por lo mismo, por la familiaridad que tenemos con ella. Sin embargo, la cuestión práctica esconde una amplia gama
de conocimientos y conceptos que ahora sí que están con ella, que van con ella, ¿sí? Y de una manera muy concisa vamos a hablar la relación que la práctica tiene con la ética. Hoy vamos a hablar sobre la ética, ¿sí? Y la ética es un tema sumamente interesante. La verdad es que a mí me gusta mucho pues le mando un saludo a nuestro profesor Herrera, quien, bueno, que en su momento me dio clases de ética en el seminario. Entonces, bueno, fue una materia que me gustó bastante y que aprendí bastantes cosas. Entonces, vamos a tratar de dar un resumen, no tratando de explicar qué es la ética, tratando de ver cómo se desenvolvió en la historia. Obviamente no pretendo así como dar como mi punto de vista ético o cómo es que yo considero la ética. Vamos a ir viendo algún otro filósofo que pues tiene un punto de vista de esta materia, ¿no? Con el fin de que sea objetivo, no con el fin de que pues aquí a Antonio no se le ocurre nada con la ética o qué tipo de ética tienes tú, ¿no? No es la intención de dar una información subjetiva, sino totalmente objetiva, con el fin de que también ustedes tengan un parámetro para poder ahora sí que ir creando una idea de lo que es la ética, ¿no? Y es que la palabra ética pues se ve relacionado con lo que es la moral, lo que es la felicidad, el fin último, ¿no? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, pues primero que nada tenemos que ser conscientes que la ética es una rama de la filosofía, ¿sí? No es un tronco del que se separan otras ramas, porque hay quienes podrían decir, bueno, pues ahí está la ética y de ahí salen otras vertientes como la ley, el derecho, la moral, la sociología. No, sin duda que esas materias, esas ramas que están ahí, o también algunas son troncos comunes, tienen una relación muy cercana con la ética. Porque la ética en un primer instante la podríamos definir como aquello que evaluamos como bueno o como malo. Es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo, la ética, ¿sí? Y es que la ética tiene precisamente psicología o su origen en la cuestión del comportamiento humano, ¿sí? Normalmente nosotros escuchamos también esta palabrita de ética cuando nosotros nos comportamos de una manera buena, de una manera correcta, vaya, ¿sí? Cuando no es así, le adjudicamos otras palabras que van en contra de la misma ética, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, tu manera de trabajo a la hora de no sé, de relacionarte con las personas, al hablar con ellas, es muy diplomática y por tanto es muy ética, ¿no? O sea, hay una especie de respeto, se cuidan ciertos estatutos, se cuidan ciertas reglas y bueno, se sigue como una especie de estructura en la ética. Hay quien puede decir eso. Otra persona puede decir, no, eres una persona muy ética por los valores que tú posees, ¿sí? En tu interior hay una persona que es demasiado honesta, que es demasiado trabajadora, que es muy responsable, que se preocupa por el bienestar de los demás. Entonces, esa persona la dice, bueno, es que es demasiado ética, ¿sí? Se preocupa por la cuestión de los valores, de la cuestión de cómo se expresa ante los demás, de cómo buscar una relación interpersonal o una comunicación con las personas saludable, equilibrada. Habrá que personas también que podrán decir que la ética es algo que no existe, que la ética es simplemente una especie de creación con el fin de que el hombre se vea restringido o que se vea limitado. Es decir, ponemos ciertos estatutos para que el hombre no haga de su libertad un desastre. Sí, decir, bueno, en la medida en que yo cumplo ciertos reglamentos, yo estoy cumpliendo éticamente con ellos. Es decir, tú eres muy ético porque cumples con los reglamentos de un salón, o tú eres muy ético porque eres un buen ciudadano. Que obviamente es el ser buen ciudadano, el ser buena estudiante dentro de un salón, o ser un buen compañero en un trabajo, implicaría lo que anterior venía diciendo, ¿no? Que es una persona que simplemente es ética por lo que hace. Entonces la ética se estaría juzgando a partir de lo que se hace. Pero tenemos que, en la filosofía tenemos que ser un poquito más puntuales a la hora de definir ética, porque no podemos decir que la ética la vamos a definir a partir nada más de los actos. Es decir, si una persona se llegase a equivocar en su vida una sola vez, ¿sí? De decir, bueno, toda su vida fue muy perfecta,
fue sumamente perfecta, siempre ayudó a los pobres, siempre trató de apoyar a su familia en lo que podía, siempre trató de estar al tanto de las responsabilidades que tenía parte, de todas estas situaciones, y que de repente miremos que falla en una de esas responsabilidades o atenciones que tenía. Decimos, uy, no, pues es una persona malísima, no es nada responsable por un error que cometió. Entonces no podemos decir que esa persona carece de ética, porque no es a partir de los actos nada más, sino de la intención que se pueda tener a la hora de tratar de mostrar qué tipo de ética tenemos, y también pues tratar de definir qué es la ética, ¿no? Porque la ética, aunque nosotros podamos manifestarla a través de nuestros actos y de nuestras ideas y todo esto, la ética tiene una definición y una conceptualización meramente propia, ¿sí? Que es natural, y el hombre la va a ir interpretando conforme se va desenvolviendo en una sociedad, en un contexto, en una historia de vida. Muy bien, pues bueno, ya sabiendo que la filosofía es una rama la ética es una rama de la filosofía, tenemos que hacer notar cuáles son aquellos aspectos que estudia, ¿sí? La ética, ¿qué es lo que estudia? ¿El comportamiento humano? En parte, claro que sí, pero se ocupa del estudio racional de lo que es la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Ahorita lo vamos a ver con más detalle porque está interesante, sobre todo en un libro que se llama bueno, ahorita regresando me voy a acordar, pero es Amador. Creo que es ética para Amador, ¿sí? Y ahorita no voy a comentar aquí. A ver, bueno, ahorita regresando, les digo el autor que se me está pasando. Ahorita regresamos, buenas noches. Muy bien, pues. Hace un rato se me había olvidado el autor, pero era Fernando Savater, ¿ok? Entonces Fernando Savater en su libro de Ética para Amador, él hace una definición de lo que es ética y él dice que pues es el arte del buen vivir. Por eso también van a encontrar en algunas definiciones que la ética estudia el buen vivir. Y es muy interesante porque habría que cuestionarnos cuántos vivimos bien, o cuántos realmente somos felices, o cuántas virtudes podemos tener, o qué tan moral puedo llegar a ser, ¿verdad? Y estos son problemas internos, ¿sí? Y que se ven relacionados con ahora sí, con la fe con la que profesamos, ¿verdad? Alguien que es sumamente católico y que vive su fe así bien, ¿verdad? Como todo un cristiano debe hacerlo, pues se va a encontrar con muchos conflictos internos. Internos. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente una persona allá afuera se va a ver muy atacada por la fe que profese, para empezar, ¿sí? De que, bueno, tú eres católico, ya te tacharon de que eres alguien que es incoherente a la hora de dar testimonio y lo que cree, ¿verdad? Con lo que cree. En otras cuestiones, pues es que pueden decir, bueno, es cristiano, ya te tacharon de que eres alguien que se persigna demasiado, que le gusta andar con su Biblia, etcétera, ¿no? Que viste de una manera muy reservada, etcétera. En fin, la gente empieza a asimilar lo que es la coherencia que existe entre la persona, ¿sí? Y la moral que existe entre uno mismo conlleva muchos problemas no malos, no podemos decir que sean unos problemas malos, no, sino que es hacer conciencia de aquellas limitaciones que el hombre posee y que no le ayudan de alguna manera a poder desarrollarse de la manera más factible o la manera más plena que pudiera darse en ese instante, ¿no? Entonces la moral va a ser un aspecto muy interesante aquí hoy en ética, ¿verdad? La virtud también es algo muy interesante, se habla de virtud y hábito. La virtud es ya como el borde, el fin de la búsqueda de que una persona debe tener, ¿sí?
nosotros debemos ser virtuosos, es la punta de la montaña hacia donde vamos. Entonces, como buscamos ser virtuosos, no es fácil alcanzar la virtud. Déjenme decir que no es fácil. El ser alguien que realmente sea paciente, por ejemplo, ¿no? No cualquiera es paciente con las cosas que pudiesen molestarnos mucho. Necesitamos aprender a ser pacientes, necesitamos aprender a ser honestos, necesitamos aprender, híjole, muchas situaciones ahí que se requieren de muchos procesos y de irse apartando de esa situación y estar pues ahora sí que bien con nosotros mismos para empezar, ¿no? Y por otro lado también lo que es el deber es algo que de una manera sumamente estrecha con la ética, ¿sí? Es realizar aquellas cuestiones legislativas al pie de la letra, ¿sí? Al grado de que si en el salón de clases, por ejemplo, algún muchacho que nos está escuchando por la tarde, si en el salón de clases se dijo, no hay que hablar mientras el profesor esté hablando, pues lo cumplimos porque está estipulado. Si otra persona, bueno, si el mismo profesor dice, bueno, no se presten borradores, una persona va a decir, no presto borradores. ¿Por qué? Porque está estipulado. Una persona que hace las cosas del deber por el deber, así lo va a hacer. Seco. No hay como un parámetro en el que se pueda salir, que pueda haber algo que esté permitido a pesar de que ya esté estipulado. No, o sea, no se sale de las cuestiones de la ley, de las cuestiones legislativas, ¿no? Y la felicidad es algo muy bonito porque, bueno, la ética precisamente te tiene que ayudar a ser feliz. Y eso ya lo vimos en algún momento como el problema del fin, bueno, el problema del absoluto, en la búsqueda de dar respuesta a este problema, pero también en la cuestión de que muchos terminaron diciendo que la felicidad era aquel bien absoluto o el absoluto que es el fin último del hombre, ¿verdad? Entonces, la felicidad para la ética va a ser un fin al que se tiene que llegar. Y el buen vivir, pues ni se diga. Aunque el buen vivir ya es algo más actual, ¿sí? Tratemos de hacer como una especie de remembranza de todo lo que realizamos día con día. Por ejemplo, en lo personal, pues ya ahora que he estado aquí en mi casa, pues uno se levanta por las mañanas y pues se baña, se alista para ir al trabajo, termina lo que son sus labores, regresa a la casa, come, continúa con algunas actividades de trabajo o simplemente hace algunas otras actividades y después descansa o ve televisión. Bueno, incluso hay personas que tienen otro trabajo por la noche o algún otro joven que por ahí trabaja por la mañana y estudia por la tarde. Bueno, pues y constantemente así, pero no hay un gusto, no hay un placer por lo que se hace. Y Sabater lo que procura es, o sea, la ética te tiene que ayudar a tener una buena vida, ¿sí? Ok, todas esas cosas que haces, ahora agrégale la ética, ¿no? De qué tan ético eres a la hora de realizar un trabajo, qué tan ético eres a la hora de analizar cada acción que realizas, ¿sí? Tus acciones dentro de cada área de lo que haces durante el día tiene que ser pues lo más honesto, por decirlo así, para que se acerque lo más posible a lo que es lo ético, ¿sí? Y obviamente ahorita vamos a ver lo que es la etimología, de dónde proviene de esta palabrita, para que entendamos este detallito, porque tiene que ver con la costumbre, ¿no? Con la costumbre de las cosas. Pero si se hace de una manera gustosa, vaya, alcanzamos lo que es un buen vivir, disfrutamos y somos felices, ¿verdad? En fin. Ok, de una manera más sencilla, la ética verifica determinados juicios, ¿sí? Es decir, no se complica en la vida a la hora de definir qué es la ética, porque simplemente es la afirmación de lo que es bueno, malo o incorrecto, correcto, si es obligatorio o está permitido, etcétera, ¿verdad? Así de simple, o sea, no está como complicado a la hora de entender lo que es o no es ético, ¿sí? Y está referidos a una acción, de una decisión, perdón. Eso también a las intenciones de quien actúa. Por eso les decía que las intenciones de quien actúa, esas van a ser muy interesantes para la filosofía. La ética, entonces, se manifiesta a través de los actos. Y alguien que vio algún acto, porque posiblemente hubo alguien que, no sé, pongamos de ejemplo que
Hay dos personas que vemos que están en una esquina y en un poste y vemos a alguien que está golpeando a otra persona y definimos, bueno, el acto para empezar está mal, ¿no? O sea, no tienen por qué estar golpeándose entre ellos. Si nosotros juzgamos a partir de lo que estamos viendo nada más, de entrada decimos que está mal, así de sencillo. Pero si nos acercamos y preguntamos la razón del por qué se están golpeando, entonces la idea cambia. Decimos, está justificado la acción, está justificada la acción. Y ya no podemos decir en su totalidad que el acto, en su globalidad, estaba mal. Porque hay una justificación que va en contra de ese aspecto, ¿sí? Pero no es un aspecto externo. Porque el externo, vamos a seguir diciendo que golpear a alguien más está mal, ¿sí? El aspecto interno de la acción, lo que implica la acción, el significado de la acción, eso sí está mal, ¿sí? Es decir, estás agrediendo o estás sobajando la dignidad de otra persona, ¿sí? A la hora de agredirla. Entonces, los conflictos se originan de una manera, se manifiestan de una manera externa, pero el problema está en el aspecto interno o el significado que posee de sí la acción, ¿sí? Entonces, tiene que ver la intención ahí. Entonces, vemos que están golpeando, llegas, preguntamos y saber por qué le pegas. No, pues porque me robó tanto dinero. Entonces, la intención de este sujeto posiblemente es venganza, ¿sí? O recuperar su dinero. O ya de pérdida es inconsciente de lo que está haciendo, ya perdió la razón y nada más porque se enojó y fue y lo golpeó, ¿verdad? Bueno, aunque esa, pues vaya, es como una especie de venganza también, es el disfrutar, ¿verdad? Del daño que se le está haciendo. Entonces, la decisión y la intención de la persona hacia la otra tiene mucho que ver para la ética, porque eso es lo que va a ser juzgado, ¿sí? La intencionalidad, no tanto la acción. O sea, la acción como sea manifiesta que algo está mal, ¿sí? O sea, nos estamos golpeando, algo está mal ahí. Entonces vamos, preguntamos y nos dicen, es que me robó el dinero. ¿Quién está mal? ¿El que está golpeando o el que le robó el dinero? Ahí entra otro aspecto. ¿Cómo juzgar quién actuó mal en ese instante? ¿El que le robó o el que está golpeándolo? Bueno, para empezar, el que actuó mal fue el que le robó el dinero. Y después la respuesta que éste tiene para con él es golpearlo. Al final los dos terminan estando mal. Y por tanto todo el acto está mal, ¿sí? Por eso algunos van a decir, bueno, los medios justifican el fin. Y no es cierto, ¿sí? Los medios no, perdón, lo dije mal. El fin justifica los medios. Sí, dije, bueno, ¿por qué no? Caray, aquí ya me cuadrapié, pero no está mal. El fin justifica los medios. Es decir, si la persona le hubiera devuelto el dinero, ya después de estar casi en el hospital el pobre hombre, no podemos justificar que le pagó y que está bien porque lo dejó en el hospital. No podemos decir que estuvo bien, que le haya pegado. Podemos decirlo. Porque hay otros modos de una manera más ética por el que podemos resolver este tipo de conflictos. Por eso no está bien esa frase, por decirlo así, ¿sí? Los medios de alguna manera son sumamente importantes para un fin, ¿sí? Y ahora, si los medios están mal, el fin va a estar mal, ¿sí? Siempre, si los medios están mal, el fin está mal. Entonces no podemos decir que Robin Hood, ¿verdad?, que le robaba a los ricos para darle a los pobres, hacía bien, sino que estaba totalmente mal porque los medios no eran los exactos. Pues regresamos y continuamos, ¿sale? Buenas noches, gracias por continuar. Muy bien, pues vamos regresando. Ya vimos más o menos uno de los conflictos en los que se entra, pues, en la ética, ¿sí? Imagínense la moral está más tremendo. La ética
sí estudia la cuestión de la moral, pero como la moral es todavía un aspecto todavía más profundo del hombre, es complicado. Sí, ahorita vamos a ver por qué es complicado. Pero la ética, es de una manera un poquito más concreta, no es tan abstracta como en la cuestión moral, ¿sí? La ética, pues, como les decía, vemos la cuestión ahí que se está sucediendo un robo o un niño ayuda a una ancianita a cruzar una calle y fácilmente podemos decir, estuvo bien el niño y estuvo mal el robo, ¿sí? Y a partir de ahí podemos estipular un montón de reglamentos y, bueno, etcétera, ¿no? De hecho, tenemos nuestra propia constitución y pues no podemos decir que no es ética, tiene que serlo, ¿verdad? Tiene que buscar el bien no solo de uno, sino de todos. Y bueno, es un problema también un poquito complicado, cómo buscar el bien de todos, porque normalmente siempre el que ejecuta o el que legisla es otra persona, ¿sí? Es otra persona y de alguna manera pues hay una subjetividad a la hora de escribir o considerar ciertas cuestiones. Muy bien, pues la palabra ética proviene del latín ethicus, ¿verdad? Está igualita, está muy sencilla. Ética, ethicus, ¿sí? Está muy sencilla. Y esta palabra, según autores, es correcto decir ethos. O sea, en realidad ethicus es, no sé, una manera más, ¿qué les podría decir? Fina. Una manera más bonita de decir ética. Pero bueno, hasta ahí, ¿verdad? Y la manera más correcta de referirnos a ética es ethos, ¿sí? Ethos con un acento, ¿sí? O, bueno, tiene un nombrecito estos tipos de acentos que se le ponen, no me acuerdo, me van a regañar los profesores de griego y latín que me dieron, ¿verdad? Pero en la primera E lleva un acento, ethos. Esta es la manera más correcta de ponerle a a la palabra ética, ¿sí? Sigo tratando de acordarme, perdón. Entonces, ethos con acento en la A significa carácter, ¿sí? Y hay otro ethos que no lleva acento, simplemente se escribe así. Y esa palabra es la más común, es la que normalmente encontramos en los diccionarios, es la que encontramos pues en internet incluso, y esta significa costumbre, ¿sí? Significa costumbre. Pero no sigue precisamente a esta última, sí, que es la costumbre. O sea, la ética es un poquito más de la costumbre. Tiene que ver un poquito más con el carácter, es decir, tiene que ver con el hombre, ¿verdad? Con el hombre y la manera en cómo se comporta. Y por eso Fernando Savater en su libro pues va a tocar esta fibra de cómo el hombre se expresa en el mundo, ¿sí? De una manera pues obviamente pues social, normal, como cualquier otra persona, pero considerando este aspecto de la ética, qué tan ético es una persona a la hora de andar en, no sé, en ciertos lugares, ¿verdad? En la escuela, en el trabajo, etcétera. De hecho, si revisamos las librerías que están bueno, el Calimax o cuestiones de este tipo de tiendas, supermercados, vamos a encontrar que libros precisamente de filosofía no hay. O sea, no hay, tampoco hay literatura, pues digamos así, latinoamericana, literatura española, cuestiones de este tipo. No, normalmente encontramos libros de cocina, revistas de videojuegos, revistas de chismes, revistas de farándula, perdón, y todo este tipo de situaciones. Vemos sobre todo lo más profundo que puede haber en la mesa posiblemente son los libros de superación personal, que son meramente psicólogos, y digo profundos porque pues tocan aquellas fibras internas del ser humano, ¿no? Pero de ahí en fuera los libros son muy, muy ¿sí? Son muy comerciales, venden lo que es estos libros que están saliendo en películas, etcétera. Ok, bueno, no nos van a tener con eso, pero sí, normalmente lo que es la ética se manifiesta de una manera muy ambigua dentro de lo que es la sociedad, porque incluso en lo que es en estos libros de superación personal te dicen cómo hay que vivir o cómo hay que superar los problemas que suceden, ¿no? Y bueno, pues a quienes sí les ayuda y otras personas a quien no, y bueno, pues ahí se va se va fortaleciendo o se va dando una idea de lo que es la ética.
Entonces, la ética tiene como objeto los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre, ¿sí? Es decir, aquellos actos sobre los que ejerce algún modo un control racional, ¿sí? Así de sencillo. La ética tiene que ser racional. Por eso les decía al principio que es del estudio racional. Sin duda que la ética se va a preocupar por visualizar las cosas que están pasando, pero tiene que haber ese estudio racional, tiene que haber una justificación, una argumentación y obviamente una conclusión de lo que está pasando. Es decir, miramos, llegamos, preguntamos, justificamos, analizamos, empezamos a argumentar las situaciones, por qué esto está bien, por qué esto está mal, y concluimos o damos un juicio. Y de hecho, dentro de la filosofía, en el juicio es donde está el error. Por eso la ética es tan complicada, porque ¿quién puede decir que su juicio es lo más justo o es lo más equilibrado que se pudo haber alcanzado, ¿no? Normalmente siempre las personas van a ver a alguien que sale pues perjudicado y alguien que sale pues beneficiado, y es ahí donde hay problemas, ¿verdad? Pero bueno, esos son problemas de visión, por decirlo de algún modo. Entonces, no se limita solo a ver cómo se realizan esos actos, ¿verdad? Sino que busca emitir un juicio sobre estos, que permite determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo. Entonces, la ética no se va a preocupar nada más por andar observando. No es, ¿cómo le podríamos decir? No es una ciencia. Sí, bueno, iba a cometer redundancia. No es una ciencia meramente experimental, ¿verdad? Sino que tiene ese aspecto racional. Por eso es una rama de la filosofía, porque tiene que pensar, tiene que usar el entendimiento. Entonces, en el primer capítulo de Ética para Amador, que se llama ¿De qué va la ética?, él va a definir a la ética, como ya les dije, el arte de vivir. Bueno, les decía el buen vivir, ¿verdad? Pero es un arte, el vivir es un arte. Entonces, como es un arte, implica ciertas reglas, ¿sí? Como cualquier tipo de arte, hay una regla para la pintura, hay reglas o pautas para hacer música, hay reglas y modos, formas para bailar, incluso para el cine, hay, bueno, un sinfín, la fotografía, todos tienen un modo de hacer arte, ¿sí? Ahora, por lo tanto, el arte de discernir lo que nos conviene, ¿sí? Para el hombre. En lo que el arte, pues en las demás artes posiblemente lo que nos conviene sería hacer una buena pintura que se pueda vender al mejor postor, y a partir de ahí pues sacar ahora sí que lo que se gastó o lo que se invirtió de tiempo, ¿no? Pero para el hombre no es igual, digo, para el hombre es totalmente distinto. Como es el arte de vivir, no pone precio a nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida es única, irrepetible. Por lo tanto, tenemos que discernir aquello que nos conviene, ¿sí? Y lo que no nos conviene. Lo que nos conviene vendría siendo lo bueno y lo que no nos conviene viene siendo lo malo. Por eso dejamos o hacemos ciertas cosas porque nos convienen y porque algunas otras no nos convienen. Ello implica establecer una distinción entre lo que sea bueno y lo que sea malo desde un punto de vista ético. Y si el bien y el mal éticos coinciden o no con lo que serían el bien y el mal en sí, ¿sí? Porque incluso la ética tiene que definir esto, ¿sí? ¿Qué es el mal, por ejemplo? Ya que hemos estado hablando todo este rato de que, bueno, hay que evitar el mal, pero ¿qué es? Una persona que tiene que estar, que está estudiando filosofía tiene que saber lo que es el mal. Yo ya no estoy estudiando, así que ni me pregunten. No, no es cierto. Entonces, el mal, ¿cómo lo podemos entender? Nunca falta, una definición sencilla, una definición tranquila para explicar lo que es el mal, pero nos deja también en el abismo, vaya. Sí, habrá quien diga, bueno, el mal es la ausencia del bien, así de sencillo, pero pues eso no nos deja ninguna idea de lo que es el mal. Entonces, el mal podríamos definirlo
cristianamente está también quienes dicen, bueno, el mal es la ausencia de Dios. Bueno, sí, pero pues para la filosofía el mal de alguna manera puede ser la ausencia de la verdad, ¿sí? No hay peor mal en la filosofía que no conocer la verdad, y en la ética esto es sumamente importante. Es decir, estoy por el camino que me va a llevar a la plenitud. Si estoy por el camino que va a llevar a la plenitud, entonces es el verdadero, ¿sí? Es lo correcto, es lo que tengo que llevar. Y lo verdadero, lo correcto, me da una certeza de que voy a estar bien, ¿sí? Eso me conviene, el estar bien me conviene, ¿sí? Entonces, lo malo sería aquello que no me da certeza, lo que mantiene en la mentira, lo que me mantiene engañado. Y el bien, pues, todo lo contrario, ¿no? Aquello que me da certeza, lo que me da seguridad, lo que me hace sentir, pues, en pleno desarrollo, en un desarrollo normal. Pero hay límites también, ¿sí? Es decir, sí conocemos cuál es el bien y cuál es lo mal, qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, pero hay unos límites que hay que seguir, y esos límites los vamos a ver ahorita regresando, ¿sí? No sin antes, pues antes de despedirme, ofrecerles esta iPad. Entonces, después regresando les doy el precio, pues están muy buenas. Regresamos, no le cambie. Muy bien, pues vamos a darle término al tema de hoy. Sería bueno que si hay comentarios o algo que quieran compartir, y pues lo podemos retomar en el siguiente programa, pues nos lo hicieran saber, ¿verdad? Está el teléfono, pueden dejar las notas aquí con nuestro amigo que está detrás de cabina, está en Tijuana, 622-89-62, y en Estados Unidos 866-228-4305. Y si no, bueno, pueden también dejar sus comentarios ahí en koinoniaradio.org y tjcatólico.com. Bueno, pues esos son los medios de comunicación. También está el teléfono de la República Mexicana, 01800-788-7606. Bueno, pues ahí están los teléfonos y las páginas de internet. Bueno, pues, ¿cuáles son los límites? Les prometí que iba a darles los precios dije iPads, pero son tablets, son marca Samsung. Están muy buenos, lo acabo de ver hace un rato. Al final la voy a sacar para que miren cómo son. Bueno, valen 2,500 para que vayan haciendo su cochinito, ¿verdad? Bueno, los límites con disciplinas adyacentes. ¿Cuáles son aquellos límites en donde con los que va a chocar, vaya, la ética, con qué materias o con qué ciencias va a chocar? Bueno, pues ya mencionamos al principio cuáles eran los fines o cuál es la preocupación de la ética. Y bueno, me encantaría abarcar muchas situaciones, y uno que se emociona, ¿verdad? Y de repente hablando de esto, pues quisiera hablar también incluso de cómo el ser está también implícito ahí en la ética, cómo se manifiesta, etcétera. Porque pues es como es un aspecto racional. Bueno, pues sería interesante también ver la relación que existe con el ser. Incluso ya desde el principio les dije que la ética no es algo concreto, ¿sí? Los actos son concretos de un aspecto racional de lo que está sucediendo. Entonces eso es lo interesante, ¿verdad? Bueno, la ética se relaciona con la antropología, ¿sí? Quien no sepa qué es la antropología, bueno, la antropología es el estudio del hombre. Entonces, como se relaciona con la antropología, va a estudiar al hombre. Y esto, de hecho, lo hicimos al principio de iniciar lo que fue todo este maratón, por decirlo así, de filosofía. Revisamos primero qué fue la persona, ¿no? Qué es la persona y qué es el hombre y hacia dónde va, cuáles son sus fines y cuál es su distinción de todo lo que nos rodea. Entonces, por eso es tan importante. El derecho es algo muy interesante. La verdad, a mí el derecho me llama la atención por todas las situaciones que puedan manifestarse. Y bueno, en nuestro país no cabe duda que el derecho habría que hacerle algunas modificaciones, no tanto en lo que son las normas o constituciones que ya se tienen. Obviamente que siempre va a haber ahí algo que modificarse o que renovarse, actualizarse,
porque hasta no hace mucho se han estado dando muchas reformas y ha habido muchos conflictos, muchos, pero estos conflictos no se dan porque hace mucho tiempo los que habían estado al frente los habían provocado o habían desatado o dando o dejando las pautas para que esto sucediera hoy, ¿no? Sino porque en la actualidad muchos de los que estudian derecho salen con muchas ambiciones subjetivas o propias, sí, que muchas veces no son muy justas. Entonces sería bueno pues también ver este tema del derecho, fíjense, sería muy bueno. Y también la ética está relacionada con la ley. O sea, derecho y ley son dos cosas muy distintas, ¿eh? Derecho y ley. La ley busca la justicia, el derecho busca que se ejecute con justicia la ley, que son cosas muy distintas. Por eso, con el derecho busca que se ejecute con justicia. ¿Quién la va a ejecutar? Pues un hombre, y el hombre pues, bueno, tiene muchas limitaciones. La ley no, la ley bien pueden poner, no sé, ustedes en su casa, en sus hogares, bien pueden poner leyes, los jóvenes con los hermanitos más chicos. A ver, nadie entra a mi cuarto o en la casa del papá. Todos ya están mayores, todos trabajan, todos participan de los gastos de la casa. Bueno, ¿no? Que se pone ahí en los hogares. Incluso las personas que se casan a temprana edad también van formando ahí sus jerarquías de deberes, de que bueno, a mí me toca lavar esto este día, a mí me toca trabajar de tal a tales horas, llego, hago esto, etcétera. Bueno, pues hay una ley, las leyes no cambian, esas incluso no podemos decir que una ley está mal, en el sentido de que si busca el beneficio común, no podemos decir que está mal. Ahora que si es una ley ambiciosa, subjetiva, propia, pues sí, ahí sí podemos decir que está mal y que requiere un cambio. Y conciencias empíricas que estudian el comportamiento humano, como la sociología y la psicología, ¿verdad? La sociología, de hecho, es la que está más cerquita con la ética, ¿sí? Por los modos de comportamiento global y los modos de comportamiento individual que también hace pues su estudio, aunque es menos común, por decirlo así, ¿verdad? Los comportamientos individuales. De hecho, si la ética, si la sociología estudiara las cuestiones individuales, pues se acercaría demasiado a lo que es el aspecto psicológico. Nada más que el aspecto psicológico se va por las cuestiones morales posiblemente, cuestiones de costumbres, hábitos, todo este tipo de situaciones, la psicología lo va a tocar. Entonces, a ver, un autor define ética del siguiente modo. Ética, ¿sí? Como comportamiento, como costumbre, principios o pautas de la conducta humana, a menudo de forma impropia, llamada moral, ¿sí? Y vamos a ver qué es la moral, ¿sí? Eso, vamos a terminar con eso. La moral es algo muy interesante y que se separa de la ética, tiene una fibra muy delgada, ¿sí? Y que incluso, es un riesgo hablar de la ética y moral al mismo tiempo, porque como es tan delgada, podríamos decir, es que lo mismo, pero no, la ética se va a preocupar por la cuestión de los actos del hombre, de qué está bien y qué está mal, y cómo el hombre se ha orientado en esos actos, ¿verdad? ¿Por qué tendió hacia el mal, hacia el bien? La moral tiene que ver con la cuestión de la conciencia, y eso es algo meramente cristiano, es algo que le pertenece a nuestra iglesia, que en su sabiduría pues ha ido trabajando, ¿verdad? Que de hecho, en el seminario pues se da la clase de moral por lo mismo, porque es algo que se requiere una atención particular. Entonces, la moral es algo que va a estar relacionado con la conciencia del hombre, ¿sí? Es decir, yo puedo realizar un acto que es bueno o malo. Yo lo puedo ir juzgando ya. Eso ya es el nivel ético, por decirlo, qué tanta ética tienes. Pero en cuanto lo hago con conciencia, ¿sí? Tal acto entra el aspecto moral, ¿sí? Es decir, golpeo a mi madre. ¿Es algo moral o es algo antimoral? Bueno, pues soy consciente de que golpear a mi madre es algo que está mal, es decir, es antiético, ¿sí? Pero si lo hago sabiendo este proceso dentro de mi conciencia, voy en contra de mi conciencia, pues le doy en la torre, y pues ese es el nivel moral, o sea, está por encima, ¿sí? Porque no se trata nada más de juzgar,
¿sí? O de estipular qué cosa está bien o qué está mal, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, sino también del aspecto profundo de lo que está bien. ¿Por qué no es bueno pegarle a mi madre? Bueno, pues porque tiene una dignidad humana que, para empezar, merece respeto. Segundo, es mi madre, no puedo pegarle, ¿sí? Entonces ahí entran los aspectos morales, el respeto que se debe tener hacia aquellos deberes, hacia aquellas leyes que se tienen ya estipuladas, ¿no? Por ética, por decirlo así. Pero la moral tiene que ser más profunda, en este nivel de conciencia. La conciencia es lo que va a distinguir de la ética, ¿sí? La ética va a ser más el aspecto racional de por lógica de decidir qué está bien y qué está mal. En la moral no se va a hacer, obviamente va a abarcar el aspecto racional, pero además la conciencia, que es el sagrario de Dios, a donde Dios nos habla, ¿no? Según la Gaudium Spes, número 16, ¿verdad? Ahí viene ahí que la conciencia es el sagrario donde Dios habla. Entonces ahí pues podemos revisar qué tan morales somos, ¿verdad? Porque bueno, han caricaturizado lo que es la moral, ¿sí? Han dicho, no, pues la moral, la conciencia es tener un diablito de un lado y un angelito de este lado. ¿Y quién pierde normalmente? Pues el angelito. Siempre le dan en la torre al pobre angelito de que no, tú cállate, que no sabes esto y el otro. Y pues así es como callamos nuestra conciencia. Persona que calle su conciencia, sí, estando conscientes de que eso está mal, se le llama matar la conciencia. Y si llegamos a matar la conciencia, tarde que temprano nos va a dar igual hacer un acto malo. No vamos a alcanzar a distinguir la línea en que donde se divide el bien y el mal. No vamos a ser capaces. Para nosotros simplemente el hecho de actuar es bueno. Siempre va a ser bueno. Mato a una persona, lo disfruto, es bueno. Le pego a mi madre, es bueno, ¿sí? Entonces una persona que mata su conciencia ya no tiene salida. Entonces ese es el aspecto moral, ¿verdad? La ética es un poquito más sencilla. Simplemente decir qué está bien y qué está mal. Y escoger lo que nos conviene. Muy bien, pues vamos a sacar aquí la tablet para que la observen. Y está muy bien, ¿eh? Miren, aquí la tenemos. Ya está abierto, entonces pues sería bueno para que ustedes la vean. Tiene su herradura para tarjeta SD y todo. Es memoria expandible. Bueno, desde 7 pulgadas. 1. GHz, creo se dice. Y está muy bien, tiene 8 GB, tiene wifi, todo normal para una persona que quiera llevar a la escuela y apuntar sus tareas, ¿verdad? Pues nos estamos viendo, mis mejores deseos, que tengan muy buena noche, Dios los bendiga, y nos estamos viendo el próximo lunes otra vez con una nueva invitada. Le agradezco a Paola, que nos acompañó la semana pasada. Muchas gracias, Dios les bendiga, buenas noches.